Amén. Qué bueno. Este mensaje lo he titulado Las últimas palabras que lo cambiaron todo. Las últimas palabras. Fueron 6 horas. 6 horas que pasaron lentas, donde en esas 6 horas se estaba ahí determinando el futuro de la humanidad. 6 horas que traspasaron generaciones, etnias, traspasaron eras. En la cruz del Calvario lo que se iba a desatar ese día nos concierne a ti y a mí. Esas 6 horas marcaron un antes y un después en la historia y han marcado nuestra vida para todo aquel que lo cree y lo recibe. Pese a que fue hace más de 2000 años, por la fe el justo vive. Por la fe el justo rescata esas palabras de vida, las hace suyas y puede vivir una vida verdaderamente de ser un hijo de Dios. Por estas 6 horas, y en estas 6 horas se llevaron, él dijo, una serie de palabras, y quiero que no todas, pero algunas, realmente me inquieta que son palabras muy profundas. Quizás las podemos ver por encima, pero daría para que un miércoles en un discipulado tranquilamente veamos detalles. Cuando te paras a meditar en los detalles, te das cuenta que hay una revelación que podemos pasar por alto y pasar desapercibida de alguna manera para nosotros. Y me encantaría poder transmitirlas. Todas no creo que pueda llegar, pero voy a intentar el que podamos recoger el espíritu de lo más importante de estas últimas palabras. Desde la noche anterior, un poco creando un contexto, él fue traicionado por uno de sus propios discípulos por dinero, arrestado por soldados del templo, interrogado por el sumo sacerdote Anás, juzgado por pruebas falsificadas por el consejo gobernante judío, negado por su amigo más cercano, Pedro, golpeado por algunos soldados del templo, interrogado por el gobernador romano, Poncio Pilato, interrogado por el gobernante de Galilea, Herodes Antipas, interrogado por segunda vez por Pilato. Fue una noche larga y todavía le esperaban 6 horas que parecían interminables en la cruz. Azotado por algunos soldados romanos, condenado a muerte por Pilato ante la insistencia de sus vecinos, de aquellos que lo habían recibido con honores, diciendo Hosana, Dios en las alturas. Unos días antes, burlado por los soldados romanos y coronado de espinas, despojado de sus ropas, obligado a llevar su cruz al lugar de ejecución y levantado en el aire y clavado en sus manos y en sus piernas. Y todo ello lo llevó a cabo hasta el final y salió triunfante. Y esto nos concierne a ti y a mí, nos señala como verdaderos protagonistas. Él murió por el gozo puesto delante de él, soportó todo este dolor. El gozo éramos tú y yo, nos estaba viendo en la eternidad. Merece la pena el dolor, merece la pena este agonizante, este quebranto, para que ellos no tengan que morir, sino que puedan vivir por este acto en la cruz del Calvario. No es casualidad que su muerte se produjera a las 3 de la tarde, la misma hora, el mismo día que un cordero se ofrecía como chivo expiatorio. El día del Yom Kippur, una vez al año, el sumo sacerdote traía un cordero para perdonar los pecados de todo ese año a todo el pueblo. A esa misma hora, él estaba fuera en el Gólgota, siendo sacrificado como ese cordero. Juan, 3 años y medio antes, lo ve venir y ya lo identificó como el Cordero. Si pudiera estar escuchando un ateo, un agnóstico, si pudiera estar escuchando a alguien que no cree, solamente se tiene que basar en las evidencias históricas de todos los profetas que hablaron con matices, con todo lujo de detalles. Hablaron incluso de cómo sería la muerte de Jesús. 700 años después, ahí estaba Cristo Jesús
cumpliendo cada una de esas profecías, de esa palabra, todas ellas las incorporó en su vida y en su cuerpo en la cruz del Calvario. Podríamos citar el Salmo 22, el Salmo 61, Isaías, como descifra aún con pelos y señales cómo iba a ser la muerte, la condena de Cristo Jesús. Ya Juan lo discierne, lo percibe a Jesús y dice: este es de los que los profetas hablaban. Este es el Cordero que tiene que ocupar ese lugar. Un Cordero sin mancha, un Cordero que se traía para limpiar cada año. Pero Jesús, una y por todas, ya las veces en un futuro, moriría por nosotros, trayendo verdaderamente un sacrificio perfecto que completara toda nuestra culpa y toda nuestra transgresión. Él dice en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sí que va a quitar el pecado. Tú y yo hoy, por la tradición, no iríamos a Jerusalén a ser parte de ese sacrificio. Qué bueno que nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús y lo hizo ya por todos nosotros en la cruz del Calvario. Por ese sacrificio en la cruz del Calvario, todos nosotros podemos acogernos a esa gracia. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, ahí tenía que ser un Cordero perfecto, sin mancha. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Con él tomó nuestro pecado y a nosotros nos dio la justicia en él. Isaías 53 podemos ver con más detalle. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Esto lo está declarando el profeta Isaías 700 y pico años antes. Como decía Jonatán, en la cruz del Calvario, su espalda desgarrada, sus nervios a flor de piel, sus huesos tocaban ese madero áspero. Versículo 12: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Nosotros somos, segunda de Pedro, real sacerdocio, nación santa. Somos el linaje de Dios. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién es el fruto? Y quedará satisfecho. Tú satisfaces ese sacrificio, tú le das sentido cuando tú vives para Él. No cuando tú eres perfecto, porque no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay nadie que sea perfecto. Él ya contaba con eso. Pero cuando tú te apoderas, cuando tú recibes ese sacrificio y lo haces tuyo, lo recibes por amor y eres consciente de que Jesús tomó tu lugar, Él queda completamente satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Iniquidades, no solamente los pecados, aquella raíz que te hace pecar, también Él la ejecutó en la cruz del Calvario. Lo que te hace una y otra vez reincidir en el problema, en el pecado, esa iniquidad, esa raíz, esa semilla, Él la llevó y la ejecutó en la cruz del Calvario. Así que sí, se puede ser transformado completamente, se puede cambiar completamente de forma radical, siempre observando la cruz y nunca apartándonos de ella. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí está. Y en Deuteronomio 21:23 dice: porque maldito por Dios es el que es colgado. Maldito. Él se hizo maldito por ti, por mí. No cualquier muerte, la muerte que lo llevó a ocupar nuestro lugar de malditos. Fuimos maldecidos por el pecado, por Satanás. Muerte para ellos, por cuanto pecaron.
y han sido concebidos en pecado. Para ellos hay muerte, son malditos todos sus días. Y Jesús, colgado en una cruz, se hizo maldito y ocupó nuestro lugar. Es un intercambio todo el tiempo. Cualquier tipo de acusación que pudiera venir, condenación que tú pudieras soportar, Él ya la tomó. Se anticipó a tu problema, se anticipó. Tomando todo, no se dejó títere con cabeza, no se dejó flecos sueltos. Todo lo que nosotros, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras maldiciones, nuestra herencia, nuestras heridas, por eso sus llagas, nuestras enfermedades, nuestros delitos y pecados, todo nuestro pasado, todo Él lo tomó sobre su cuerpo y lo sacrificó y se dio por amor a todos nosotros. Hoy podemos ser libres de toda nuestra culpa y ser hechos de arriba abajo, completamente nuevos, completamente nuevos. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Oh! Él vive. Nosotros también vivimos. ¡Aleluya! Pónmelo. Voy al final, voy a repasar esas 7 palabras. Fíjate que no hay un solo evangelio que cuente todos los detalles. Por eso la necesidad y la multiforme gracia y cada uno de los 4 evangelios coinciden, pero algunos dan detalles. Incluso Juan, ahora vamos a ver, que da detalles que otro no dio porque él estaba ahí, debajo en la cruz, y él vio y percibió. No era Mateo, Marcos, Lucas, los evangelios que son los sinópticos, que recogen uno y otro y se retroalimentan, pero el de Juan es diferente. Y Juan estaba ahí en primera línea y pudo percibir cosas. Entonces, para ver las 7 palabras, las últimas palabras completas, nos vamos a basar en diferentes textos de los evangelios para recogerlas todas. Número 1, y no significa que las vayamos a ver todas. Número 1, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si aún lo supieran también, Señor, perdónalos. Aún si lo hacen de forma intencional. Eso está en Lucas 23, 34. Aquí es una palabra de perdón y la vamos a tocar, claro que sí, es necesario, y creo que hoy pueden recibir muchas personas perdón por primera vez, o también un perdón que te haga libre. 2, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo dijo a uno de los malhechores. Y me gusta porque el evangelio, la salvación y el perdón es para hoy mismo. Acuérdate de mí, le decía este que estaba al lado siendo ejecutado para, de alguna forma, un futuro. Pero Jesús le dice: no, hoy mismo, hoy estarás conmigo. Es cuestión de ya. La salvación es inmediata. El perdón es inmediato y nos lo muestra y nos lo refleja. La tercera palabra: mujer, he aquí tu hijo, e hijo, he aquí tu madre. E instaura una nueva familia. Y yo le he llamado a esta sección, esta parte que quiero también hablarte, amor. Amor. La cuarta es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estoy leyendo en diferentes, en Juan 19, en Lucas 23, 43. Si te das cuenta, cada uno cuenta una parte de la historia y todas completan las 7 palabras de Jesús en ese tiempo de 6 horas. La cuarta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue una palabra de abandono, de desarraigo. ¿Por qué me has abandonado? Juan 19, 26, 27, perdón, Mateo 27, 46, también en Marcos. La quinta: tengo sed. Tengo sed. Es una palabra donde pudo no solamente tener sed, sino probar la amargura del pecado. Lo vamos a ver. Eso está en Juan 19, 28. La sexta fue: consumado es, tetelestai, hecho está. Es en Juan 19, 30, y esta palabra habla de triunfo. Está hecho, está completo, está consumado. No hay más después de esto, todo está hecho. Es una palabra triunfante. Y la séptima
Es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una palabra de entrega, de generosidad, dadivosidad. Lucas 23, 46. Y quiero, si empiezo por el final, sé que te vas a llevar esto tan hermoso, porque creo que hoy no es un día de lamento, hoy no es un día de tristeza, de nostalgia. Hoy es un día para alegrarnos. Me estaba poniendo una camisa negra, como este que canta, tengo una camisa negra. Y yo dije, no, hoy es un día primaveral. Hoy es un día para llevar una camisa blanca, que rebose vida. Él encomienda su espíritu. Lucas 23, 46. Fíjate qué hermoso. Vete al final ahí, eso es, entrega. Dice: por eso me amaba el Padre. Me voy al final, voy a rescatar el final, así he sentido empezar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mira qué importante, yo pongo mi vida. Mira, de alguna forma, no sé, no chulería, pero qué control tenía. Yo pongo mi vida para entregarla y si quiero la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Era una instrucción del mismo Dios, y Él con autoridad separa. Esto no va a ser pérdida. Por lo que lloraban aquellos discípulos camino a Emaús, aquellos que se estaban rompiendo la cabeza pensando que era una nota de lamento, habían perdido. Él dice: no, espera, es que nadie me la robó, nadie me la quitó, nadie me tendió una trampa. El otro día escuchábamos a Gustavo Paiva y ¡wow! Nos voló la cabeza, porque dijo: fue más amigo Judas que Pedro, porque Pedro le dijo: no te voy a dejar que mueras por nosotros, y le dijo: apártate de mí, Satanás. Y Judas fue un instrumento, porque a través de él cooperó y le sirvió, porque Judas no le estaba traicionando, él mismo se estaba entregando. Entonces nosotros no podemos tener una sensación, ¿verdad?, de lamento, de tristeza, de que algo salió mal en el plan. Todo estaba sofisticadamente ya establecido, guionizado para que él, y no por eso, no significa que no tomara riesgo. El que ni un pensamiento volara por su cabeza, un pensamiento que condenara a esos soldados romanos, el que perfectamente él se pudiera entregar sin mancha, conllevó un gran riesgo. Aunque estaba todo preparado, y él tenía que ser entregado voluntariamente. Por eso dice que no abría su boca. Delante de Pilato él no tenía por qué defenderse, simplemente tenía que pasar todos esos pasos previos para ser juzgado. Él ya sabía todo. Y aún los discípulos les sorprendió cuando él venía diciéndolo ya con claridad, anticipadamente: voy a ser entregado. Ustedes se van a dar la espalda, me van a abandonar, pero es necesario que pase por ese momento de calvario. Cuando venimos al Hijo de Dios, no venimos a alguien de quien hay que compadecerse en su muerte, sino a alguien que estableció su propio poder en su muerte. Aprovechó esa muerte para traer victoria y triunfo. No nos compadecemos, nos enorgullecemos y lo declaramos: mi Cristo murió por toda la humanidad y salió triunfante. Nadie le robó la vida, Él la entregó. Entonces, Él tiene en diferentes momentos, yo he buscado los momentos donde tiene que consolar y decir: no lloren, no es para llorar. No. Lucas 23, 27 al 28 dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban. Él iba camino a la cruz y hacían lamentación por él, se lamentaban todos. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Dice: y os lamentaréis cuando la mujer vaya a dar a luz
No lloren por mí. Yo estoy cumpliendo la voluntad de mi Padre. Estoy llegando a mi clímax, a mi punto, a mi propósito, a mi objetivo. Para esto vine. No lloren. Tiene una cuña el pastor Fernando. Les dijo, no lloréis, llorad por vosotros. ¿La habéis escuchado? Con esa voz. Juan 20:15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Estaba ahí María Magdalena, había llegado al huerto, había llegado a la tumba. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? No llores. La encontró y la consoló. No es una historia para lamentar, para llorar. No es un día para llorar y lamentar. Es un día para gozarnos en el Señor. Apocalipsis 5, versículo 5, porque cualquiera que escucha esta historia es para llorar todo lo que él tuvo que sufrir. Nadie pudo soportar tal dolor. Me contaba ayer Jonathan, sus primeras gotas de sangre no fueron en la cruz del Calvario. Lo que más le dolió no fue que traspasaran sus manos y sus pies. Fue un dolor más sutil, el abandono de Dios. Ahora lo vamos a ver. Él ya en el Getsemaní se estaba preparando, ahí ya corrían ese sudor con gotas de sangre. Era un dolor más profundo que uno tiene que percibir y entender por qué estaba sufriendo tanto dolor. Cualquiera lloraría cuando haces un científico llevó a cabo experimentos poniendo a personas y viendo sus constantes vitales y viendo cómo reaccionaba el cuerpo sin clavarlo, simplemente atándolo en un madero y colgándolo por horas, y empezó a ver y hizo todo un trabajo ahí quirúrgico para ver cómo iba afectando, cómo mueres por asfixia. Uno cuando lo estudia y entra dentro de la historia y ve el contexto, llora, porque siempre recuerda que fue por mí y me libró a mí de ese dolor. Por eso Él se para en diferentes ocasiones, sobre todo a las mujeres que son más sensibles y algunos hombres que a cierta edad, cuidado que a cierta edad te volverás sensible y llorarás. Ahora te haces el machote, pero a partir de los 40, la fibra, wow, no sé qué será, pero tiene la lágrima floja, como dicen. Pues a Juan, cuando empieza a revelarse todo, Juan también él llora de ver ese panorama. Apocalipsis 5:5, Juan, el discípulo amado, está aquí, está viendo, observando en la isla de Patmos, se le da la revelación del Apocalipsis. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Nadie era capaz de abrir, nadie tenía autoridad porque nadie había vencido a la muerte. No podía abrirse ese capítulo, no se podía abrir ese libro porque había un saldo pendiente, había una gran deuda. Ese cordero inmolado en la cruz del Calvario se levantó triunfante de la muerte como león, capitaneando al escuadrón de los ejércitos de Dios. Y él pudo abrir el libro. Juan, al ver todo ese panorama, él lloraba. Un anciano también dijo, no, se acercó y dijo, no llores, gózate en el Señor. Por eso empezábamos cantando esta canción, gózate. Hoy es para salir y aguanta la emoción, y vamos a salir el martes a predicar en las calles. Simplemente Cristo vive, tenemos algo que predicar. Amén. Porque tú lo has vivido, tú has experimentado lo que ha sido salir del lamento, de la tristeza, de la debilidad, de la pobreza, salir al gozo, al regocijo, a la prosperidad en el Señor, a su amistad, a su relación con Él. Tienes algo que decir, aunque sea una sonrisa oreja a oreja, un buen abrazo y un clavel que le puedas entregar, o una botella de agua y decirle, Cristo vive. Son las palabras que tienen más eco en la historia. Cristo vive. No lloren. Es como que el cristianismo se empodera y toma un Dios resucitado, a un Cristo resucitado, y todo cobra otro sentido, ¿verdad? Amén. Aleluya. Vamos a ver esas primeras palabras. Ya hemos visto las del final. Vamos a ver esas palabras. Perdón, qué importantes son. Y aunque
pospondré para algún momento para contarle a la iglesia algunos detalles. La palabra Padre, lo primerito que Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Se burlaban en ese momento en la cruz del Calvario. Perdónalos. Empiezan las 7 palabras o frases, empiezan perdonando. Y es el comienzo también de nuestra vida cristiana. El perdón. Es la base y es el cimiento. Es lo que le da sentido a todas las demás cosas. La base de la gracia con la que te ha perdonado. El perdón es la base de la fe cristiana. Podríamos llamarlo así, el cimiento de la gracia. Porque el perdón no solo te pone en el camino correcto, sino que el perdón también te mantiene allí. Entonces, si pierdes el rumbo en algún momento en tu vida, no solamente el perdón te abrió paso, acceso a la gracia, venid confiadamente al trono de la gracia, el cimiento, tu vida comienza en un planché, en un cimiento de hormigón muy firme que se llama perdón, y sobre él puedes empezar a edificar tu autoestima, tu identidad, ¿verdad? Tu dignidad sobre el perdón. La gracia que me ha perdonado, ese favor inmerecido, no solamente que me ha otorgado algo, sino que ha evitado un mal mayor que era la muerte. Eso es gracia. Misericordia es que nos dé un regalo. Pero gracia, lo hemos predicado muchas veces, gracia, mucho a mí cuando se me reveló la gracia no solamente que te otorga algo, la gracia es que quita, evita la maldición sobre tu vida. Entonces puedes cimentar tu vida. No puede ser algo, no hemos comprendido si nuestra vida cristiana sigue avanzando en años y seguimos tratando de identificar cómo se comienza la vida cristiana y seguimos viviendo en condenación. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. El amor echa fuera todo el temor, toda esa condenación, todo ese malestar que te trajo el pecado. No puede existir en una vida cristiana. Una vida cristiana comienza desde el cimiento de la gracia, desde el perdón. Tienes que basar tu vida en eso. No puedes estar lamentándote. Conozco personas. Sufro por ellas y a veces yo digo, Señor, dame la gracia para poder hablarle. Por años condenada, no se pueden quitar esa condenación. Quizás es porque no han podido apreciar y poder identificar ese perdón en la cruz del Calvario. Que no te persiga el pasado. Cristo ya comenzó todas las cosas nuevas desde ese cimiento del perdón. Es interesante, es importantísimo porque tu identidad va a tener mucho que ver, mucho sentido si has establecido una base sólida bajo el perdón. Levantarte cada mañana y decir, soy perdonado, soy justificado por la fe. Soy un hombre nuevo, hechura suya. Soy, todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Me ha vestido de gracia, quitó mi vestido de inmundicia y me ha puesto ropas nuevas. Me ha puesto anillo y ha hecho un banquete para mí. El perdón no es solo el primer paso de la fe cristiana, es el cimiento sobre el cual Dios construye tu vida. El perdón es el punto de partida, pero también ese suelo firme sobre el que caminamos cada día. Cada día yo me levanto, se lo digo mucho, paseo y digo, Señor, perdóname por lo que pude hacer ayer. Aún, dice David, me ministra mucho por los pecados que aún me son ocultos. Si en algo he pecado y no me he dado cuenta, por favor, perdóname. Perdóname. Mi mujer, cuando hago algo que no me he dado cuenta, me lo hace notar. Me mira así. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho, cariño? Yo no quiero ofenderte. ¿Qué he hecho? Me mira así. Algo he hecho, ¿verdad? Y empiezo a repasar la historia de nuestra vida. ¿Cuándo fue? Hace 5 minutos, fue ayer o la semana. Algo he hecho. Quiero limpiar. Lo que pasa es que Dios no viene con la vara a decirte... Te podría contar historias porque a veces sí. A veces me he parado a querer buscar a Dios, sí, Señor, y traerle una alabanza. Venía como con toda la capacidad de poder alabarle. Y el Señor para mí decirme, estoy enfadado. Y rescatar cosas que hice inconsciente o conscientemente en el anterior día que para mí eran normales y me dijo, ofendiste con esta palabra a esta persona. Y eso estaba trabado y no me permitía.
Pero abogados tenemos para con el Padre Jesucristo, que nos lo recuerda no para condenar, sino para decir, limpia en la fuente. Como el sacerdote lo primero que hacía era lavar sus manos en la fuente. Ven al lavacro, ven a Cristo Jesús. No solamente te perdonó un día y a partir de ahí comenzó la historia de tu discipulado con Cristo Jesús, sino que cada día vuelves a ese cimiento y partes de cero sobre el perdón. Y eso es algo impresionante, en el cual si vives por fe en ese perdón, no hay quien te pare. Muchos no se atreven a aceptar la gracia porque saben que seguirán fallando. Yo me he parado con mucha gente que me ha dicho, no, Benjamín, soy débil. Y yo digo, ¿qué diferencia hay? Yo también. No pueden recibir ese perdón donde empieza el kilómetro cero y se consideran verdaderamente ahora cristianos porque han confesado con su boca y han creído con su corazón. No se atreven porque dicen, es inútil, seguiré fallando, me gusta el pecado, me gusta el mundo, me gusta. Por supuesto que tiene que haber una renuncia. Pero algunos no quieren pasar a ese grado de vida de intentar y de esforzarnos en la gracia porque dicen, voy a fallar. Por supuesto que vamos a fallar. ¿Y si peco mañana? Se preguntan. ¿Y si vuelvo a caer? Y al pensar así se niegan a recibir la gracia hoy. ¿Te das cuenta? No reciben la gracia hoy. Si peco mañana, dejémoslo, porque no me quiero sentir con deuda. No me quiero sentir con la condenación. Bastante condenación en mi pecado como para sentir que me perdonó y sigo fallando. No te importe eso, Él tiene gracia, gracia, gracia. Y escúchame, tengo aquí creo que algo que digo, me gustaría reflejarlo. Dios no solo te dio gracia para tu pasado, Él ya tenía prevista la gracia para el pecado de mañana, para tu fallo, para tu debilidad el día de mañana. Proyéctame algo que digo, a ver si lo podemos ver así. Eso es, para todo tipo de pecado, maldad, debilidad. El pecado pasado, a partir de que tú haces la confesión de fe por primera vez, tienes que tener claridad de cuándo fue ese día. La cruz nos proporciona el perdón. Eso es gracia, ¿verdad? Gracia que hemos dicho que quita la maldición y nos otorga vida eterna. Pero el pecado futuro, el día a día, si seguimos pecando porque somos hombres débiles, y que tire la primera piedra aquel que esté libre de pecado. ¿Hay alguien que esté libre de pecado? Entonces Él proveyó un texto bíblico para poder traer el antídoto a nuestro pecado, a nuestra reincidencia. ¿Ok? Dice en Juan 1:16, porque de su plenitud, ¿se proyecta? Porque de su plenitud, Juan 1:16, no lo puse, a lo mejor fue fallo mío. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. No sé si puedes ver el cimiento de la gracia con el que te otorgó el perdón, ¿sí? ¿Puedes verlo? Pero tú sobre ese cimiento fallas. Y el Señor dice, ok, más gracia. Y tú pecas y Él dice, gracia. Y tú sigues pecando y fallando y Él dice, gracia. Y tu carácter un día sale ahí a flote y el Señor dice, la cubro con gracia. Y entonces se va haciendo una especie de sándwich donde el Señor siempre va tapando tu desnudez y tu pecado hasta que al final acabas rendido y dices, tú basta ya, no peco más, Señor. Gracias por tu gracia sobre gracia. Gracia, gracia, gracia. Mientras siga el pecado, seguirá la gracia. Mientras siga el pecado, seguirá la gracia. No hay nada que podamos hacer para merecer su perdón, pero sí para recibirlo, y es confesarlo. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ay, si es que no lo merezco, no lo mereces. No puedes hacer algo para merecerlo, pero sí puedes hacer algo para desatar que la cruz del Calvario te alcance. Y es confesando, soy pecador, he pecado. Salmo 51, contra ti he pecado y he hecho lo malo. David, cuando pecó, no solamente con Betsabé, sino fue tan sanguinario y tan cruel para llevar a Urías, Eteo, llevarlo ahí a primera línea para hacer morir al esposo de él y él quedar libre de culpa. Todo maquiavélicamente planeado. Un pecador, y él dijo, contra ti he pecado y he hecho lo malo. En pecado me concibió mi madre. Y dicho sea de paso, si estás viendo la casa, en eso se basan, la casa de Abí, en eso se basan para pensar que él era un hijo bastardo. En pecado me concibió mi madre. Quizás no era un hijo del primer matrimonio, ¿verdad? Pero esa es otra historia. No se merece su perdón. No hay nada que podamos hacer para merecerlo, pero sí que debemos hacer después de que lo hemos recibido.
Y en esto se mide que tú has entendido y tú te mueves bajo la gracia. Y es que tú eres capaz de perdonar. Si no lo das, quizás no será porque no lo tienes. ¿Cómo sé que he sido perdonado? Si no lo das, no lo tienes. Porque si lo tienes, lo das. ¿Tú has sido perdonado? Tú puedes perdonar. Si te cuesta tanto perdonar, querido, yo creo que no estás viviendo en ese cimiento de la gracia, en el perdón. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Aquí no es tanto el perdón que recibimos de Dios y el perdón que damos a los demás. Fíjate, Jesús no estaba enseñando a perdonar a las personas para ganar nuestra salvación. Si tú perdonas, te perdonaré. Lo que está diciendo es, no puede ser que yo te haya perdonado y que tú lo hayas recibido y que tú no seas capaz de perdonar. Es un agente delatador. Por eso no se puede concebir dentro de la iglesia que hayan rencillas, que hayan facturas pendientes. No puede ser que no hagamos si nos cueste tanto hacer borrón y cuenta nueva, que por años le sigamos recordando la factura al hermano. Tenemos que librarnos de esto o la gracia del Espíritu Santo no va a poder desarrollarse entre nosotros, de verdad. Y esto no es para el de al lado. Esto no es para decir, sí, a mí me lo recuerdan. No olvidan aquella vez que canté y desafiné. No lo olvidan, no. Mírate tú, porque muchas veces, de verdad, no te abrazó, te miró aparentemente con mal semblante y le echaste, nunca, mejor dicho, le echaste en la cruz. Dijiste, para esta persona no me perdón. Chao. Y van a comer, y van grupos de conexión para comer y esa persona no puede ir. Y confabulan entre ellos diciendo, no, yo no voy si esa persona va. No, entonces no, te preferimos a ti que llevas más tiempo. Y la otra persona, eso no puede. No lo sé, por si la duda, me lo estoy inventando, creo. O a ver si me lo estoy inventando y soy profeta. Y de repente sucede. No puede eso existir entre nosotros. Se nos tendría que caer la cara de vergüenza. Porque Dios tiene que llegar a nosotros y decir, ¿acaso no os perdoné la deuda? Rápido, porque, mira, veo unción por este lado. Esto lo tenemos. Me tengo que parar en esto. Pedro le dice, ¿cuántas veces he de perdonar? La ley hablaba de 3 veces. 3 veces era suficiente que perdonaras. Pedro hace una exageración y dice, tengo que perdonar 7, soy capaz. Ahí estaba siempre ese ímpetu y el carácter de Pedro. Tengo que perdonar 7, las perdono. ¿Cuántas? ¿Tú cuántas dices, Señor? Y dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, una hipérbole, una exageración. 70 veces 7, empezó con las matemáticas y no le salían. Eso es mucho, Señor. Y él dice, no, mira. Y es la parábola de los 2 deudores. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Rogándole porque lo tenía que vender a él, a sus hijos, a su esposa y a todos los que vendrían, porque 10.000 talentos era mucho. Un talento se consideraba 20 años de trabajo, un talento. Él debía 10.000. Él trajo una exageración. Él habló de miles y millones de euros. Era lo que le debía ese siervo a su rey. Dice, por cuanto le rogó, lo libró y le dijo, no me tienes que dar nada. Él le dijo, Señor, déjame libre, no me vendas, no vendas a esclavitud a toda mi familia. Si me dejas libre, yo te la iré pagando. Y él dijo, no solamente te dejo libre, sino que te exonero de la deuda, no tienes que pagar nada. Oh, Señor. Y él a su vez dice que sale. Y sus consiervos ven y lo encuentran infraganti, zarandeando y ahogando a uno que le debía 100 denarios. Este debía, ¿cuántos? 10.000 talentos. Un talento era 20 años de trabajo. Un denario era un día. 100 denarios eran 100 días de trabajo. Y este agarró y no, suplicando el otro, yo te lo voy a pagar, lo encerró y lo echó a las mazmorras hasta que le pagara la deuda. No solamente me la vas a pagar, si es que no te dejo ni libre para que me la puedas pagar. ¿Cómo te la voy a pagar si no voy a poder trabajar desde aquí? Y el Señor trae esta exageración para decir, simplemente para que nos quede claro, 10.000 talentos, un talento son 20 años, ni con toda tu vida, ni 100 vidas serían
necesarias para que tú me puedas pagar lo que tú a mí me debes. ¿Por qué Él sufrió tanto, iglesia? ¿Por qué Él sufrió tanto? Porque nos perdonó mucho. A veces no somos conscientes de lo mucho que nos perdonó. Él trae a colación esta parábola y trae una exageración a tal punto de 10.000 talentos que todos dijeron, esos son miles y miles. Hoy en día son miles, quizá 1 billón de euros. No podrías pagarlo. Así te tienes que sentir. El no pagarle la deuda lo llevó de nuevo a la esclavitud. Y este rey lo encontró. Pero tú eres un desgraciado. Yo te he perdonado y tú no has sido capaz de perdonar, Calderilla. Y muchas veces nos pasa eso en la iglesia. Si no eres capaz de perdonar, Calderilla, un mal gesto de una persona, querido, es porque no has entendido tu maldad. Lo mucho que Él te ha perdonado. La persona que todavía no es capaz, que tenemos que instarla, animarla mucho a que pague esa Calderilla de esa persona que no le invitó un día a comer, no me invitó a mi cumpleaños. Ese no sabe lo que ha hecho. Los próximos 20 años no le invitaré yo al mío. Haré una macro fiesta. No. Eso está hoy día en la iglesia. Y la gracia del Espíritu Santo no se puede derramar porque es una incongruencia. Él dice, no han entendido nada. Ellos me debían mucho y no son capaces de perdonar un poco. Cuando tú se te ha sido perdonado, yo le pido al Espíritu Santo que nos caiga la ficha, la revelación de decir, madre mía, si no tengo que irme mucho al pasado para recordar lo malo, lo avaricioso, lo cruel, lo orgulloso, lo prepotente, lo lascivo, lo malo que yo era, me tengo que ir hace unos días. Y todo eso me lo ha perdonado Dios. Yo tengo que ir regalando perdón a todo el mundo. Yo tengo que ir abrazando. Yo tengo que ir reconciliando. Somos agentes pacificadores. Ama. Porque como no ames, vuelves a la cárcel, querido. Ya el Señor te perdonó. Él no manda a la cárcel, ¿te das cuenta? Él saca de la cárcel. Somos nosotros que decidimos volver a la cárcel cuando no perdonamos a los demás. Él volvió no porque debía 10.000 talentos, miles de años de trabajo. Él volvió por 100 denarios, por Calderilla. Él regresó, se auto-boicoteó la vida. Eso nos pasa. No vivimos en libertad, no porque no entendamos la cruz del Calvario, no porque Él no lo hizo, sino porque no somos capaces de transmitirlo a los demás. Somos un canal. Nos creemos todavía la última Coca-Cola del desierto. Nos creemos todavía, miramos y creemos que la salvación se manifestó en nosotros y para nosotros llegó, y ese era el plan y el propósito. Eras un simple canal y portador para que eso se siga transmitiendo a muchísimas personas más, y lo está reteniendo una presa que se llama rencor, envidia. ¿Cómo puedes envidiar y cómo te puedes comparar? Maestro, ¿y este qué? Y le dijo, ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Preocúpate por ti, no te compares ni para bien ni para mal, desea lo mejor para el resto. Mi pastorado estaba muchas veces parado porque me comparaba con compañeros, me comparaba con otros y yo no crecía. Y el Señor me decía, ¿y a ti qué? Y a veces, bueno, tú no sabes, yo le decía, yo he sido la peor oveja, yo le decía a mi pastor Juan Carlos, pero ¿cómo tienes tanta gracia para los demás y para mí, no? Que me dices las cosas con esa. ¿Y a ti qué? Preocúpate por ti, por la relación que yo tengo contigo, y si te tengo que llamar la atención, te la llamo. No te preocupes por la gracia y el amor que pueda yo dar a otros. Y te paras siempre mirando con envidia a los demás y cómo los demás prosperan. No prosperas porque estás mirando que los demás no se merecen esa prosperidad o esa gracia con el Señor. Dice el Señor que nos estimemos en honra los unos a los otros, los bendigamos, nos alegremos. El apóstol Pablo era capaz de hacerse anatema, maldito, porque los demás pudieran recibir salvación. Es que no vamos a prosperar como iglesia, no vamos a avanzar si no somos capaces de dejar que la gracia avance en nosotros. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De qué manera el Señor nos perdonó? Infinita. Nos perdonó de una manera que no nos salen las cuentas. Es algo exageradísimo para poder sacar cuentas. Fue mucho perdona tú también. Aleluya. Yeah.
Vamos a dar un repaso en la tema. Yo quería hacer énfasis en esto, porque creo que va a haber crecimiento de la iglesia si somos una iglesia de amor, que abraza, que perdona, que olvida. Y yo le pido al Señor que tengas un poco de amnesia, que olvides. No, es que no me acuerdo. No, sé que me hiciste algo, pero trae para acá, dame un abrazo. Me encantan los momentos de ofrenda, aunque son verticales, los momentos de ofrenda. Saludo a mi hermano, lo abrazo, te bendigo. Que no haya nada. Antes juzgaba por apariencia. Uy, ese que es serio. Y le habré hecho algo. Y era una actitud tan infantil. Lo que no sabía es que detrás había una persona con deseo de abrazo. Y muchas veces el rostro engaña. Son personas heridas, dañadas. O son personas simplemente que tienen cara así. Cara seria. Nacieron con cara seria, ¿no? Y detrás es una persona, es un amor. Ve lo que el viento se llevó, ve las películas de Un paseo por las nubes, Otoño en Nueva York. Es un amor y te lo estás perdiendo porque juzgas por la apariencia. No seas pobre. Bien, ok. ¿Te das cuenta? Aquí hay canela porque fluyo, porque lo necesitamos. Necesitamos perdonar. Perdonar. No vuelvas a la cárcel de la que Dios ya te libró. No voy a hablar del hoy, de la segunda palabra que habla y dice, desde hoy estarás en el paraíso, pero yo te digo que si hacemos la confesión de fe, te sientas que hoy es determinante, que hoy es el día de la gracia, que hoy si te hago un llamado a que seas salvo, que hoy salgas y digas, yo quiero ser salvo y desde hoy yo voy a caminar en fe, siendo un discípulo y un hijo del Señor, y no tengo que esperar a dar credenciales o dar mis primeros méritos para alcanzar la gracia. No. Nadie alcanza el mérito. Todo mérito lo tiene Cristo y desde hoy tú ya puedes sentirte, los últimos serán los primeros, como la persona más santa de la tierra hoy. Porque si ese malhechor que no hizo nada, no pudo hacer nada, ni cambiar su pasado, ni cambiar su futuro, sí lo cambió, pero él no podía ya dar muestras de mérito desde la cruz, le tocaba rendirse y decir, Señor, ten misericordia de mí. Nosotros necesitamos esa misma actitud. Y ahora en Juan 19:25, él dice, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, al discípulo y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, creó una nueva familia, instauró una nueva familia, ¿verdad? En una ocasión le dijo, mi familia está ahí fuera, mi familia es la que hace la voluntad de mi Padre. Había tensión entre la familia de Jesús. Mira, Santiago, por ejemplo, hermano de Jesús, se dice que podía tener Jesús 3, 4 hermanos y dos hermanas por lo menos, 5 o 6 hermanos más. Y no se llevaban, no llegaban a creer que aquel que había convivido tanto tiempo con Jesús, no hay profeta sin honra, sino en su tierra, no podían llegar a pensar que él sería el Mesías. Es normal, ¿verdad? Porque, wow, era mi hermano, compartí con él todo tipo de desayunos, comidas, cenas, riñas que habían en casa, olores, compartíamos muchas cosas y ahora es el Hijo de Dios. ¿Sabes? Hubo un cambio radical. María parece que se quedaba sola porque él estaba solo. Sus hermanos pensaban que Jesús estaba delirando y estaba loco. No podía contar con esa familia. Y fue a raíz, hubo un cambio en los hermanos de Jesús, por ejemplo en Santiago, un cambio radical, que fue capaz de morir por su hermano ahora, Cristo Jesús resucitado, cuando lo vio realmente, que no solamente murió, sino que resucitó. Fueron esas personas, y a veces esa clase de cristiano que le cuesta creer hasta que realmente ve que Cristo resucitó, no era mi hermano común natural, era algo más, verdaderamente él era el Mesías. Y es importante, ¿sabes qué? A Murcia el 22, el martes cuando salgamos, ellos no van a poder creer que Jesús es el Hijo de Dios, que nada tiene que ver con Alá, que Dios es el único Dios y Señor de señores, nada tiene que ver con Mahoma, con Confucio, otros muchos. Dios, es el único que resucitó. Quizás sean los hermanos, los Santiago, que al ver la resurrección de Jesús crean. Le pasó en su propia familia. Entonces instaura y dice, María a la mamá, he aquí tu hijo. Y fíjate, me gusta, y estas palabras, aunque está constituyendo una familia en la fe, que es lo que somos nosotros, por eso tiene que haber amor, Juan evita el hablar del mismo como yo, Juan, estaba bajo la cruz y me dijo que mi madre sería ella y desde ese día la recibí en mi casa. Cada vez que se nombra, no solamente en este hecho, en otros capítulos atrás, él habla de sí mismo como el discípulo amado. Fíjate que su identidad estaba basada no tanto en quién era su figura, sino en la
cualidad o calidad con la que amaba a Jesús. Es decir, cuando todos estaban en la cena, en la última cena, y le están diciendo, Señor, te seguiré. No solamente te voy a seguir, los demás decían, claro, nosotros también, Señor, te seguiremos, sino que moriría por ti. Todos abandonaron. Pedro no solamente eso, sino que lo rechazó, lo abandonó con tanto dolor. Y el único que perseveró hasta el final fue no Juan, sino el que amaba. Uno puede llegar a percibir la cruz del Calvario y estar con responsabilidad, con lealtad hasta el final, porque ame mucho. Al que perdona mucho, mucho ama. El que no se le llenó la boca para decir, yo estaré ahí. Yo te amo, Señor, te amo. Con Pedro después le dijo, Pedro, vamos, apacienta mi cordero. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Necesito sacar de ti un me amas. Señor, Fileo, no me es suficiente. Fileo no te llevó hasta la cruz, te hizo abandonar las filas en el momento de la prueba. Un simple te quiero, un Fileo, un amor apasional tan ordinario o básico o llano, no te hizo perseverar. Necesito algo más de ti, necesito algo más de ti. Hasta que al final, agapao, Señor, agapao, te amo. Apacienta mis corderos, ven, con amor me vas a poder servir hasta el final, tanto que murió crucificado y boca abajo. Eso lo hizo, la lealtad la llevó a cabo por el motor que es el amor. Y yo te digo, iglesia, cuando él estaba viendo al discípulo amado, dijo, no he quedado solo, hay uno que me ama, me ama, me ama. Iglesia, vas a poder soportar toda clase de circunstancias, de adversidad, de dificultad, porque ames. No son los muchos años que lleves, no es ser ese hijo o nieto o amigo de pastor, no es que te sientas, sirva más o menos. Si amas, que seamos una iglesia de amor, porque en los últimos tiempos serán momentos y difíciles, turbios tiempos, y la fe de muchos se enfriará. Pero si somos a los pies del Rey una iglesia que ama, en los últimos tiempos estaremos fervientes de amor y seguiremos a los pies de la cruz diciendo, hay más familia tuya, Señor, desde hoy mismo la recibo en mi casa. Amén. Aleluya. Jesús colgado en la cruz aproximadamente 6 horas. Comenzó alrededor de las 9 de la mañana y continuando hasta las 3 de la tarde. En este momento se cree que pasaron ya 3 horas. Dijo las 3 primeras frases, palabras, y a partir de aquí las 3 últimas horas se tornan ya en un grado mucho más profundo, más difícil. La 4ª palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba aquí probando el abandono que suponía la cruz, el hacerse maldito. El cielo tuvo que mirar para otro lado. Escuchen, no fueron los clavos, no fueron las heridas, las llagas, no fue su espalda abierta en canal, sus nervios a flor de piel rozando con ese áspero madero, no fue los insultos, no fue la cruz que atravesaba su cabeza, llegando a las fibras más sensibles. Todo eso no dolió tanto como el abandono que tuvo que vivir en ese momento, donde dice que hubo oscuridad en la tierra porque el Señor miró para otro lado. Hubo un eclipse porque el Señor tenía que mirar para otro lado, porque Él no podía reconciliar, Él no podía estar relacionado con nada del pecado. Él tuvo en un momento decir, si este es el punto, esta es la hora donde tienes que soportar el pecado de toda la humanidad, yo no voy a poder estar ahí contigo. Ese es en ese momento donde hasta aquí he podido estar. Ese es el momento que él pudo vislumbrar en el Getsemaní y dijo, no, ahí no alcanzo, ahí no voy a poder. Señor, pasa de mí esta copa, no voy a poder, Señor. Y finalmente, entre ese forcejeo con el Señor, con su humanidad, porque era tan humano como nosotros, dijo, pasa de mí esta copa, pero no me tengas en cuenta lo que estoy diciendo. Son palabras muy humanas, pero yo sé que voy a soportarlo por amor a ti, por amor a toda la humanidad. El momento más difícil va a ser cuando te apartes de mí. Esas horas, esos minutos van a contar como horas. Van a ser eternos esos minutos. Yo no puedo vivir sin ti. Nadie podrá decir, el Señor me ha abandonado. Nadie.
Porque esto tuvo que el Señor dejarlo bien claro y decir, no. Si algo, aparte de la salvación y la eternidad, va a ser que yo no voy a dejar a la humanidad. A partir de ahora prometo que no dejaré a ningún ser viviente solo nunca más. Esto tan aterrador, porque el infierno será eso, la soledad sin Dios. No necesitamos fuego, llama, no necesitamos nada. Un mundo gris, oscuro, donde la presencia de Dios no esté. Eso es infierno. Eso es terrible. Podrás decir, me abandonaron, aunque padre o madre te abandonaran. Jehová con todo te recoge. Jehová no te abandona, porque tuvo que abandonar a Jesús y se lo planteó, se lo pensó muchas veces, abandonar a Jesús, porque eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Nunca, nunca, nunca te sientas abandonada y sola, nunca, jamás. Jóvenes que están con un frasco de pastillas, llegando a tomárselo para quitarse la vida porque se sienten solos y abandonados. No están solos ni abandonados, aunque hayan pecado, aunque nunca hayan escuchado el Evangelio. Hay una partícula de Dios que está dentro de su ser. Dicen que cuando exhalamos, respiramos, estamos pronunciando. Cuando estás exhalando y estás respirando, estás pronunciando esa palabra que no tiene vocales, que no podemos. Yahvé, el Yahvé. Dios conmigo. Dios con nosotros, Emmanuel. Si Dios tuvo que soportar el abandono, jamás, aunque el día sea el día más terrible de la tierra, muera tu ser más querido, jamás pienses que Dios te ha abandonado. Dios está contigo. Yo le digo a mis hijos, hay algo que no va a cambiar. Aunque intenten irse al cabo de la tierra, a lo más profundo del Seol, aunque quieran escapar de los brazos del Señor, jamás Él os va a abandonar. Siempre estará con vosotros. No hay remedio para eso. Él los ama y encontrará vuestro escondite. Él está a tu lado todos los días de la vida. Él lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días. Qué interesante que no dijo Abba como en otras ocasiones. Elí, Elí, lama sabatani. Dios, ¿por qué me has desamparado? Abba él sabía que su Abba no podía ser. Su Abba, su papaíto en ese momento, su papá tierno, era el momento, el aspecto, la persona de ese Dios reverente. No podía clamar y pedirle, porque quizás al decirle Abba tocaría la fibra más sensible de Dios y diría, no soporto que me diga Abba, yo voy a estar con él, hagámoslo de otra manera. Él sabía que era el momento más crucial y por el que tenían que pasar. Y no le nombró de esa manera. A lo mejor tienes una manera donde tocas la fibra sensible de tu esposa. Amor. Amor, porque sabes que le has hecho mal. Sabes que necesitas su perdón, su cercanía. Amor, perdóname. ¿Sabes que hay una forma en la que le llamas? Hay algunos matrimonios que es terrible, como le llaman. Da repelús, vergüenza. Quédenselo para casa, por favor. Coquito de nieve. Y saben que están tocando, ¿verdad? Esa fibra sensible y la persona con ternura dice, ¿cómo no te voy a perdonar cuando me hablas con esa manera? Y te diriges a mí con ese código que solamente tú y yo entendemos. Jesús sabía que si lo llamaba por Abba, correría hasta él y diría, no te voy a dejar. Él tuvo que decirlo en otra forma, como ese Señor, como ese Kyrios, Elí, lama sabatani. Dios mío, tú eres Dios. En este momento, ¿por qué? ¿Por qué me tienes que desamparar? ¿Por qué es tan fuerte el pecado de la humanidad? ¿Qué han hecho para alejarse de ti? ¿Por qué tengo que sufrirlo? La intimidad de ese Abba se convierte en la distancia de Elí. Él tuvo que distanciarse en un momento y no nombrarlo de esa forma tan amorosa e íntima que él tenía. Y número 5, en Juan 19:28 dijo unas palabras donde muestra quizás la parte más humana de Jesús. Tengo sed. No sé, hace unos meses estaba leyendo la Biblia y me paré y dije, tenía sed mi papá. Mi papá tenía sed. Podemos pasar tiempo sin comer, ¿verdad? Muchos caprichos, reprimiéndolos, pero el agua es tan vital para la vida humana. Y él llegó a un punto tan seco, tan áspero, que en un momento dice, tengo sed.
Es más, creo que iba a decir las palabras más importantes. Se estaba preparando para las palabras más importantes y tenía la boca tan seca que no podía pronunciarlas. Y él dijo, espera un respiro, tengo sed. A mí se me parte mi corazón. Y ahí vuelve el Señor a decirme, no llores, porque mi dolor fue mi triunfo. Lo que yo padecí, mi sed fue hoy convertirme en fuente de agua de vida para ti. Nunca pases sed, Benjamín. ¿Tienes sed de trabajo? ¿Tienes sed de una relación romántica? ¿Tienes sed de hijos? ¿Estás estéril? ¿De qué tienes sed? ¿Tienes sed de amor? ¿Tienes sed de gozo, de alegría? ¿Estás triste? ¿Tienes sed? Yo sufrí esa agonía sedienta en la cruz del Calvario para que a ti hoy no te falte nada. Todo lo que yo he padecido lo he hecho por ti. Yo no lo voy a tolerar, que tú pases sed en esta vida. Yo soy para ti manantiales, fuente de agua viva, el Espíritu Santo dentro de ti. A veces nos tiene que recordar lo que Él tuvo que soportar. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Después de esta tortura, después de la copiosa hemorragia, estaba desangrándose. ¿Sabes cuando te sacan un poco de sangre y te dicen, toma mucho líquido? Jesús estaba derramando toda su sangre. Era una hemorragia continua en su cuerpo. Todo su cuerpo estaba seco, ya sus órganos estaban secos. Palidecía en ese momento. Tengo sed. Ahí es algo impresionante porque a lo mejor sabía que nada le saciaría en ese momento, pero de nuevo para que la Escritura se cumpliese, para que ningún ateo tuviera que refutar nada en contra, para que ningún ateo se quedara desarmado. Él dijo, hasta aquí en este momento de dolor, en este momento donde nadie puede hacer ya nada más que morir, apagarse, aún en este momento voy a cumplir la Escritura. Salmo 22:15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. No sé si es más poderoso que Él tuviera sed y calme nuestra sed, que Él dijera para que se cumpliese la Escritura. Él en algún momento desde la cruz, él ve una vasija con algo, con un líquido, ve que los romanos los soldados que estaban custodiando estaban bebiendo algo y él dijo, tengo sed. Pero él sabía que más allá de un apetito personal, de suplir una necesidad, él sabía que para que se cumpla, porque yo conozco la Escritura, sé que en el Salmo 2 habla el salmista inspirado, vio la amargura, la sequedad con la que yo tenía que pasar. Salmo 69:21, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Qué precisión el salmista. Ese día estaba ayunado, orado. Ese día era que pudo ver a Jesús muriendo. Un salmista, 1000 y pico años, ve a Jesús en la cruz y cuando tenga tal sed le darán vinagre. Todo lo que podíamos darle en una necesidad vital, como era beber agua, le dieron vinagre. Fíjate qué curiosidad. 6 horas antes, y esto era así un ritual, cuando Jesús llega al Gólgota y estaba a punto de ser clavado en la cruz, los soldados le ofrecen vino mezclado con mirra. Y esta bebida mitiga el dolor. Esta bebida es un analgésico. Esta bebida te dicen, lo vas a pasar, pero es mejor pasarlo con epidural. Toma. Él tenía tanta sed porque él no quiso recibir eso que le haría más llevadero el dolor. Él dijo, no, sin epidural, no, sin analgésicos, no, sin calmantes, el dolor lo voy a sufrir. Para cuando haya una persona con dolor diciendo, ¿por qué me haces pasar por esto? ¡Qué dolor! Él diga, yo llevé un dolor mucho mayor y lo llevé por ti. No es necesario que pases dolor, yo estoy contigo, yo me compadezco, yo sé lo que es el dolor más terrible. Por eso podemos abogar, podemos llegar a Él, podemos clamar diciendo, Señor, ¿tú entiendes mi dolor? Sí lo entiendo, porque pudiendo tomar un poquito de esa mirra, de ese analgésico, lo rechacé para soportar el dolor, entenderte y estar contigo ahí, consolándote, aliviándote el dolor y también librándote de ese dolor. Lo puede Dios hacer. Nunca pienses que tu dolor es mayor de lo que Él pueda soportar. Él lo soportó todo en la cruz, pero ¿cuántos sabían que a Jesús le habían ofrecido esta bebida y Jesús la rechazó y era algo que era protocolario? Beber esto para calmar, lo vas a pasar muy mal, tú no sabes. ¿Estás seguro? No, yo por parto natural. Bueno,
Y después, pasar la epidural. Jesús no, qué dolor, tengo sed. Y lo que le ofrecieron fue vinagre. Y estaba allí, Juan 19:29, una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Que escuchen, para que se cumpliera. ¿Te dan cuenta? Para que se cumpliera. A lo mejor no tengo sed. A lo mejor ya suspiro y me voy. Ya está todo prácticamente consumado. Pero ¿sabes qué? Para que se cumpla. Esto hablaban los salmistas, hablaban los profetas, hablaron. Tengo sed. Para que se cumpla. ¿Qué era hisopo? El hisopo era una planta aromática de los hebreos, que los hebreos usaban para ritos de purificación. Entonces nos habla que era simbólico un hisopo acerca de la purificación. En la época del Éxodo, los hebreos tomaban de hisopo, tallos de esta planta de hisopo, la ponían en el cordero pascual en esa noche y untaban, manchaban los dinteles para que el ángel de la muerte dijera, no, ahí hay un sacrificio y un pacto. Y por ahí no se llevaba a los primogénitos. ¿Recuerdan? Con hisopo mancharon. Qué detalle, ¿no? La ley también decía que el hisopo debía usarse para salpicar sangre como señal de purificación para una persona enferma o una casa infectada. Tomaban hisopo, que era simbólico de algo que purificaba. A lo mejor tenía propiedades, si estudiamos el hisopo tiene unas propiedades impresionantes, pero lo que hacía que el hisopo tuviera ese detalle salvador, purificador, sanador, era untarlo y mojarlo. Y le doy la vuelta a la historia y digo, Señor, no era tanto que tuvieras sed para que se cumpliera. No era tanto que mojaran el hisopo en vinagre y te calmaran la sed. Era mera excusa, era una coartada para que ahora pudieran manchar de sangre de tus labios el hisopo y poder esparcirlo y salpicarlo para toda la humanidad y perdonarle. ¿Lo captan? ¿Lo captan lo que hicieron? Lo que hicieron con el hisopo en el cordero que habían sacrificado esa noche las familias hebreas y manchaban los dinteles. Jesús dijo, alcanzarme un hisopo, yo soy el cordero pascual. Úntenlo sobre mí, empapen bien el hisopo con mi sangre y espárcenla para toda la humanidad. Yo soy el que purifica, yo soy el que salva a todo el pecador. ¡Oh, aleluya! Eso es impresionante. David, cuando peca, Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo está ahí para ti, Señor. Te alcanzó el hisopo. Yo quiero ese hisopo. Purifícame, límpiame y hazme una vasija nueva. Esa es una interpretación. Otra que también es importante, esa es mía, no me la ha dicho nadie. Pero esta otra habla mucho acerca de ese vinagre. No era el vino, no era el vinagre común de casa. Era, en el griego es oxos y se refería a un vino amargo, barato, que solían beber los soldados romanos cuando estaban ahí. Y bebían eso, calmaban, saciaban la sed y no sé qué más. Era una bebida común entre los pobres y los soldados. Una especie de bebida ácida fermentada llamada posca, mezclada con agua y vinagre. Cuando Jesús dice, tengo sed, no solo expresa sed física, está anunciando que está listo para beber la última gota de esa copa que en el Getsemaní dijo, pasa de mí esta copa. Era la copa de la ira, la copa amarga que se había rebosado ya de la humanidad del pecado. Y que Dios tenía, Zacarías y otros profetas hablan de esa copa que rebosaba. Era la copa de la ira, que el pecado estaba rebosando. Y era una copa ya que Dios estaba hastiado de la humanidad. Alguien tiene que beber esta copa. Alguien tiene que tomar y hacer suyo el pecado de toda la humanidad. Fue el trago amargo de la copa que él dijo en el Getsemaní, pasa de mí esta copa. Ahí se determinó, tengo sed, a decir yo tomo la copa que ha colmado y ha sobrepasado el pecado de toda la humanidad. No hay cosa que infrinjas, no hay pecado que pueda cambiar la actitud de Cristo Jesús. No hay pecado que haga rebosar la copa que el Señor no pueda haberse bebido ahí en la cruz del Calvario y decir, consumado es. He tomado la copa de la ira, ya no hay más ira. Ya Cristo Jesús, Dios, en el cielo hay perdón. La copa se ha vaciado, yo la he bebido completamente. Y termino y cierro este mensaje
con Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hemos leído que la séptima palabra la menciona Lucas, hablando: y en tus manos entrego voluntariamente mi espíritu. Pero aquí él dijo: consumado es, tetel estai, hecho está. Es algo así como cuando un escultor da el último golpe del cincel y dice: terminado. Cuando un artista da la última pincelada y dice: hecho está, la obra está acabada, es la gota que colma el vaso. Él dijo: ya, he cumplido toda la escritura. No fue un suspiro de derrota. Consumado es, tetelestai. Yo creo que tomó, se empapó los labios, tomó carrerilla, cogió fuerza. Tetelestai, hecho, completo, consumado. Era un grito de un conquistador, de haber acabado la obra perfecta, una obra completa. Pasa a la siguiente diapositiva. Consumado es significa que ya no hay deuda, no hay culpa, no hay condenación, ya. Todo ha sido entregado. La siguiente. Muchos creen que la esencia del cristianismo se deletrea de esta manera: H-A-C-E-R. Hacer. Haz esto y esto para ser salvo. Pero ese fue el mensaje de la ley. Era todo un tipo de restricciones, de demandas, de hacer y no hacer. Hacer y no hacer. En la religión: no hagas esto, no vayas al cine, no mires, no te pongas gafas, no hagas lo otro, haz esto, haz lo otro. Y no entendíamos nada. Yo era un pecador de la pradera que, como decía el apóstol Pablo, lo que quería hacer no lo conseguía hacer. Era inútil, no daba la altura, no tenía ni la fuerza ni la inquietud para poder hacerlo. Y lo que no quería, eso hacía. No sé si me repetí o lo dije. El Evangelio es un mensaje de resurrección, no de restricción. No hagas esto, no hagas esto. No se basa en el verbo hacer, sino que se basa en el verbo hecho por Cristo Jesús, hecho por Cristo Jesús. Tú y yo no somos salvos por lo que hacemos o dejamos de hacer, somos salvos por lo que Él hizo. El verdadero evangelio se deletrea H-E-A-C-H-O. Hecho está, no tienes que rellenar nada, no tienes que completar nada. Yo soy el artista, yo he dado mi último toque a mi obra, eres salvo, no puedes sumarle nada a esta obra y tan interesante y tan hermosa. Hecho está, consumado, tetelestai, no le añadas nada que la embarronas. Gané un premio una vez con un dibujo que hice, muy bonito, de la rueda de la alcantarilla, de la noria. Un pequeño homenaje de mi profesor. Me dijo: sí, hijo, te vas, y me hizo ahí algo. Y quería seguir adornando y haciéndole cosas. Yo decía: no, pero todavía le queda. Y aun cuando mi profesor gané entre todos los dibujos, cada día le hacía una cosita más. Y empapaba y seguía dándole pinceladas. La embarré, la compliqué. Cuando le mostré, dijo: no, la obra ganadora era la otra. Ha seguido sumándole cosas innecesarias. Ya tuviste toda la creatividad y la derrochaste en eso. No sigas. Hay momentos donde ya no hay que seguir más. Muchos quieren seguir añadiendo algo. Si añado que me bautizo, Señor, algunos no entienden, mi bautismo es para añadir algo a la obra y que yo merite para poder ganarme, ¿verdad?, el afecto, la salvación. No, tranquilo. Yo les eximo de eso. No, tranquilos. Ya Cristo lo hizo todo. Cuando te bautices, hazlo por obediencia, no para demostrarle nada. Hecho está, tetelestai. No puedes mejorar el sacrificio, no puedes añadirle nada. La obra es perfecta. Amén. Amén. Ponte en pie.